Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Cristian Wallace y hoy llegamos al nivel 3 de procesamiento de datos de la página de la NASA. Desde ya te adelanto que vamos a hacer muchos niveles, porque esto tiene mucho material. Así que no dejes de suscribirte y de darle a la campanita para que te lleguen los avisos de todo lo que vamos subiendo. Vamos a hacer cosas increíbles con Excel y con otros programas que tenemos preparados para ustedes. Si todavía no viste el nivel 1 y el nivel 2, acá arriba les dejamos el link para que puedan revisar esos dos primeros videos y ver cómo venimos trabajando con la planilla de Excel. Solamente te voy a adelantar que vamos a poder hacer cosas como estas, de generar información gráfica con datos de irradiación, hacer esto para cada provincia. Sé que todo esto te va a parecer interesante, así que suscríbete a nuestro canal. Así te enseñamos a trabajar con todos estos programas de procesamiento de datos. Así que bueno, avancemos, vamos a lo que nos interesa. Vamos a trabajar hoy con datos de irradiación diaria. Vamos a descargar una serie de datos y la vamos a procesar. Una serie de datos de irradiación diaria en el plano horizontal. Desde luego que en los próximos videos vamos a trabajar con cosas que tengan que ver con esa serie, pero vamos de a poco, Aquí ya estoy en la página de la NASA, vamos al Power Data Access Viewer y vamos a hacer un ejemplo para Perú, debido a que nos han pedido desde nuestro querido país hermano que hagamos algunos ejemplos, así que esto es para ellos. Más precisamente para la zona cercana a Nazca. Así que nos vamos a parar por acá y ahora me voy a adelantar a lo que va a venir en otros videos donde vamos a analizar la variabilidad, ¿sí? Pero para eso tenemos que dar unos cuantos pasos antes y esta herramienta de NASA más Excel nos viene al pelo. Así que lo que vamos a hacer, como ya sabemos, para esta instancia vamos a elegir en el punto 1 lo que tiene que ver con energías renovables. Después vamos a usar las otras dos cosas que están ahí en la lista, pero no nos vamos a adelantar. Vamos a requerir una base de datos diaria y para la ubicación vamos a utilizar la función punto. Supongamos que el proyecto está por esta zona. Al colocar el punto tenemos los datos de latitud y longitud que tienen signo negativo porque estamos en el hemisferio sur y del meridiano de Greenwich para la izquierda, y vamos a ahora sí seleccionar un horizonte temporal. Vamos a suponer desde 2005, 1 de enero del 2005, hasta 31 de diciembre del 2015, 10 añitos. Vamos a cliquear para que el archivo de salida sea CSV y vamos a elegir este ítem que es el que nos interesa, que es la irradiación en el plano horizontal, ya que dice All porque se refiere a la directa y la difusa. Ya vamos a ver que cuando el plano está inclinado aparece una componente más. Pero para saber de qué se trata, suscríbete. Bien, le damos al botón del punto 7 y acá tenemos una previsualización de la serie en donde ya podemos ver varias cosas. Primero, una estacionalidad, que como ustedes saben, la estacionalidad se debe al ángulo de declinación que posee la Tierra. Todo eso lo damos en mayor profundidad en nuestro curso de la UTN. Y también vemos que la estacionalidad y también vemos que la serie, además de poseer estacionalidad, posee variabilidad, que hacia eso vamos en los futuros videos. Nos va a servir muchísimo eso. Y acá tenemos un histograma de frecuencias, el cual nos da información de cómo se distribuye la irradiación diaria. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis de que la distribución de la irradiación diaria no es una distribución normal. No es una distribución normal. Acá ya se puede percibir que tiene un sesgo. Pero eso lo vamos a trabajar en otro video. En el video nivel 1 y nivel 2 estuvimos trabajando con la separación de datos en columnas a través de algún criterio, algún carácter de separación. Bueno, eso ya lo sabemos, no lo vamos a repetir, vamos a aprender algo nuevo. Para eso primero voy a separar los nombres de los campos, sí, celda por celda. Datos, texto en columna, delimitados por coma. Siguiente, finalizar. Y de acá, a los fines de explicar la herramienta, nos vamos a quedar solamente con el año, el mes, el día y el dato de irradiación en el plano horizontal.
Así que la primera herramienta que vamos a aprender hoy se llama extrae. Esta función lo que nos permite es extraer de un texto una parte. Y debido a que la serie de datos tiene la misma longitud cada carácter, lo podemos hacer. Esto no siempre es posible, pero para lo que nos interesa sí. Por eso la traigo a este video. Es súper potente. Entonces, ¿de dónde quiero extraer algo? De esta celda. ¿Cuál es su posición inicial? Bueno, hay que contar posición de caracteres. En este caso queremos extraer el año. ¿Cuál es la posición inicial del 2 que hace de primer número del año 2005? Esa es la posición 21, yo ya la conté. ¿Y cuántos caracteres quiero extraer desde esa posición 1? Bueno, 4 caracteres. Y listo, cerramos y aparece el año 2005. Pero hay que agregar un detalle. Esto hay que multiplicarlo por 1 para que Excel entienda que es un número. Fíjense cómo cambia del lado de la celda. Hacemos doble clic sobre el cuadradito y ya tenemos el año extraído de toda la serie. Lo mismo vamos a hacer con el mes, con el día y con la irradiación. Pero la irradiación tiene un desafío más. Es que, por lo menos para mi caso, está separado el decimal con punto y yo lo necesito con coma. Ahora vamos a trabajar sobre eso. Acá ya lo hice para el mes y para el día. Hacemos doble clic y ya tenemos la serie separada en año, mes y día. Nos falta lógicamente la irradiación en el plano horizontal. Pero acá vamos a hacer otra cosa. Vamos a extraer el 7, vamos a extraer el 5, vamos a extraer el 2 y los vamos a concatenar. Fíjense, yo acá extraje el 7 solamente y lo que voy a hacer ahora es extraer el 5 y el 2, pero no de cualquier manera. Acá vamos a aprender la otra función que se llama concatenar. Yo ya la escribí acá para no perder tiempo. Fíjense que concatenar lo que hace es concatenar el texto 1 con el texto 2, con el texto 3, con el texto 4, etc. O sea, los concatena. Se puede concatenar varias cosas. Entonces esto me va a concatenar lo que extraje al principio, que es el 7. Le vamos a meter una coma en el medio. Fíjense que lo que hago es, en el segundo argumento de concatenar, pongo comillas, una coma y comillas. De esa manera me toma a la coma como valor para meter dentro de la concatenación. Y luego, de la misma manera que hicimos hoy, cuando cerramos la función concatenar, lo multiplicamos por 1 y acá ya tenemos el dato que necesitábamos, 7,52, donde la coma es nuestro separador decimal. Hacemos doble clic en el cuadradito negro y tenemos ya nuestra base de datos preparada para trabajar. Pero vamos a detectar una cuestión más. Fíjense, voy a graficar la serie. Nos paramos acá arriba en el nombre del campo, Control Shift y flecha para abajo, seleccionamos todo, insertar, gráfico. ¿Qué pasa con estos valores? No hay dato. Son errores de la base de datos. ¿Y cómo los resolvemos? Bueno, de una manera muy sencilla, pero potente. Primero vamos a chequear qué es ese tipo de errores. Siempre fundamental chequear la base de datos con la cual estamos trabajando. En este caso lo hacemos con NASA, pero también puede pasar que lo tengamos que hacer con una base de datos que descargamos de una estación meteorológica. Fíjense, esto que lo tenemos como valor es porque no pudo resolver la función que configuramos, es porque no había dato. ¿Cómo lo vamos a resolver? De una manera muy sencilla que no nos va a repercutir en los valores medios. Hay varios caminos para esto. Si vamos a trabajar con datos medios mensuales, podemos hacer el promedio de ese mes, en donde está el valor con error, y ahí mismo, donde está el valor con error, poner el valor medio. Por lo tanto, no va a cambiar el valor medio de la serie, porque si a un valor medio lo promedio con un valor medio, da el mismo valor medio. Así que esa es la primera solución. Son pocos datos en una serie de 4000, con lo cual es válido. Lo otro que podemos hacer, sin tanto esfuerzo de fórmulas, que se puede hacer tranquilamente, es que cuando aparezca un error, tome el dato del día anterior. Bueno, yo ya hice la prueba y eso no cambia ni siquiera al tercer decimal de los promedios. Así que también es válido. Siempre es importante validar con el error que uno puede llegar a cometer. Y si hay error, bueno, se tiene en cuenta al momento de evaluar las incertidumbres y no hay ningún problema. Así que lo que vamos a hacer a partir del segundo dato es utilizar la función si.error
en donde el valor es toda esta concatenación de extracciones. Y si tenemos un valor de error, bueno, que nos dé la celda anterior. Cerramos paréntesis, le damos doble clic al cuadradito. Fíjense cómo desaparecieron todos los errores. Y en la serie lo que pasó es que el valor del error fue reemplazado por el valor del día anterior. Y resuelto el problema. Así que hasta acá ya tenemos una base de datos con los campos bien separados. Así que una vez que ya tenemos los campos, podemos hacer lo que queremos. Yo ahora lo que voy a hacer, me voy a parar en esta celda, voy a apretar Control Shift y la flecha hasta abajo. Y de esta manera selecciono toda la serie y lo voy a pegar en el Excel que les preparé para que puedan hacer todo el análisis directamente ahí. Lo pego como valores acá. Bien, acá lo que tendrán que corroborar para el caso de cada uno es en función de cuántos datos tienen. En esta serie, por ejemplo, tenemos 10 años y la planilla estaba armada hasta esta fila. Entonces seleccionan todo esto, hacen doble clic en el cuadradito y bueno, se va hasta el final. Ok, y ahora vamos a ir con la primera herramienta súper potente. Tabla dinámica. Quizás ya varios la conozcan, pero muchos no. Con lo cual vamos a trabajar con ella primero y después vamos a trabajar con funciones. Así de este video se llevan un par de herramientas. Así que si venís contento, suscríbete y dale a la campanita. Y si no, espera hasta el final. Y si te llevas algo valioso, suscríbete. Así que vamos a seleccionar los campos y Control Shift flecha para abajo, seleccionamos toda la matriz, ¿no? Y ahora vamos a insertar tabla dinámica. Y nos dice acá un cuadro de diálogo. Seleccione, ya la seleccionamos. Nueva hoja de cálculo. Vamos a hacer una hoja nueva. Bueno, acá tenemos la tabla dinámica vacía, pero podemos hacer un montón de cosas. Es muy potente y muy veloz siempre y cuando la base de datos esté bien armadita con los nombres de los campos. Todos los campos tienen que tener nombre. O sea, acá arriba tiene que haber un nombre, porque cuando la seleccionen, asume que lo que está acá arriba son los nombres de los campos. Entonces, vamos a poner los años acá en fila. Fíjense que lo único que hago es, en vez de cliquearlo, lo voy a arrastrar a filas. Entonces, en las filas nos aparecen los años. Y en los valores, quiero el campo que se refiere a la irradiación diaria en el plano horizontal. Lo que me hizo fue sumar todos los valores del 2005. O sea, para 2005 suma todos estos valores. Así para 2006, para 2007 y así hasta el último año. Pero eso no es lo que nos interesa. A nosotros nos interesa que haga otra operación. Vienen acá, configuración de campo, y le ponen promedio. Pueden hacer otro tipo de operaciones. La desviación estándar, bueno, etcétera. Promedio, vamos a acomodar los decimales. Y lo que hizo fue sacarnos el promedio diario anual de cada año. Esto es una opción que pueden hacer con la tabla de datos. O sea, comparar, por ejemplo, año a año. O acá el promedio general. Este es el promedio general. 6,16. Fíjense que si selecciono de acá hasta el final, Control Shift, flecha hacia abajo, miro acá el promedio. Bueno, 6,156 que redondeando es 6,16. ¿Lo ven acá? Tal cual lo dice acá. Si le muestro más decimales, tengo el mismo valor. Bien, pero esto lo hice en un segundo. También pueden hacer más de una tabla de datos. Para no volver a elegir la base, selecciono esta tabla dinámica y la copio acá abajo. Pero ahora vamos a hacer otra operación. Supongan que en columnas quieren poner los meses. Entonces, fíjense, vamos a abrir un poquito esto, que lo que obtuvimos acá fue la serie de datos mensuales desde enero hasta diciembre para cada año. Y acá tengo el promedio mensual total. Y esto que lo tengo tabulado y me resume absolutamente todo, ¿no? Me resume el promedio diario mensual de cada año y el promedio diario mensual de toda la serie, esta que está acá. También puedo insertar un gráfico dinámico. Herramientas de tabla dinámica, analizar, gráfico dinámico. Vamos a poner el de las líneas y acá va a pasar algo. Me va a graficar los años y cada una de las líneas los meses. Bueno, así no es como me interesa hacer el análisis. Entonces lo que pueden hacer es venir acá, diseño, cambiar entre filas y columnas y, por ejemplo, visualizar en un gráfico dinámico todos los promedios diarios mensuales para los distintos años. Pero uno puede destildar, quedarse con 2 años, 2006 y 2007. Y así vemos cómo fueron los promedios.
Fíjense que cuando cambiamos el gráfico dinámico también cambia la tabla. Así que bueno, en fin, la tabla dinámica nos permite rápidamente no solamente hacer gráficos, sino que lógicamente manipular tablas. Puede que nos interese solamente los datos medios diarios mensuales, entonces esto lo copio y lo pego como valor para hacer mis cuentas con todos los decimales, o incluso para graficar cómo es la serie de datos, hay que poner las unidades, ¿no? Todo lo que ya saben. Así que estas fueron las tablas dinámicas. Ahora vamos a trabajar con funciones, lo cual nos da algunas libertades extra. Las tablas dinámicas tienen sus ventajas y sus desventajas, y las funciones también. Pero por eso hay que aprender las dos cosas. Bueno, ahora vamos a trabajar con funciones. Van a ver que es muy sencillo, pero se pone bueno. Nosotros, por ejemplo, podemos tratar de replicar lo que hicimos con la tabla dinámica. Por ejemplo, conocer el promedio diario anual. Para eso tenemos que escribir los años acá. En este caso, lo que recomiendo es ir a la base de datos, Control Shift, flecha hacia abajo para seleccionar todo, copian, pegan como valores los años y vamos a quitar los duplicados. Venimos a datos, seleccionamos este símbolo de quitar duplicados y vamos a darle a aceptar. Bueno, de esta manera quedaron los años que efectivamente tenemos en la base de datos. Y acá le podemos poner irradiación diaria promedio anual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con una función que se llama promedio y conjunto. Entonces van a tipear. Esta función me pide el rango promedio, el rango de criterios y el criterio. El rango de promedios, lógicamente, es la columna F de la base de datos. El rango de criterios, lógicamente, son los años. Seleccionan apretando la letra de la columna y de esa manera se selecciona todo el campo. Y el criterio es este año que está acá. Cerramos paréntesis y ahí tenemos el promedio sí conjunto. Apretamos doble clic en este cuadradito y tenemos todos los promedios diarios anuales en el plano horizontal de la base de datos en vez de con tabla dinámica con funciones. Fíjense que los podemos comparar con los valores de tabla dinámica, 631 para el 2015 y 647 para el 2014, 631 y 647. Bien, fíjense que es bien sencillo. Y ahora supongamos que queremos hacer una tabla en donde acá veamos los años y en este otro eje veamos los meses. Para ello vamos a usar la misma función, promedio y conjunto, donde el rango promedio es la columna F, el rango criterios 1 es el año, el criterio 1 lógicamente es el año, pero le vamos a agregar más criterios. En este caso queremos que además haga un promedio sí en función de los meses. Entonces el rango criterio 2 será la columna de los meses y el criterio 2 serán los meses. Todavía esto no está terminado, voy a cerrar paréntesis y nos va a dar que este es el promedio de enero para el 2005. Ahora bien, si yo arrastro, hacemos un desastre. Tenemos que fijar cosas. Así que nos vamos a parar adelante de las letras de cada rango. Vamos a apretar F4 para fijar F4 y cuando arrastremos, nosotros queremos que la celda azul no se desplace hacia la derecha, pero sí la celda roja. Lo que no quiero de la celda roja es que se desplace hacia abajo, pero sí de la celda azul. Entonces eso se lo tengo que explicar al Excel. ¿De qué manera? Bueno, de 18 quiero que quede fijo la columna, no la fila. Entonces aprieto tantas veces F4 hasta que el signo peso me aparece delante de la D, que es la nomenclatura de la columna. Y lo propio con el argumento del criterio 2. Lo que quiero es que mueva en columna y no se mueva en fila. Entonces lo que hago es F4 hasta que el signo peso quede delante solamente del número 17. Apretamos Enter y ahora sí estamos en condiciones de desplazar. Fíjense que abro cualquier celda y se desplazó como queríamos. Acomodamos los decimales, le damos un poco de formato y listo, tenemos nuestra tabla. Y finalmente lo que les voy a agregar para que terminen de suscribir a este canal, si es que ya no lo aprendieron del video anterior, es agregar un control de formulario. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en una pestaña llamada auxiliar, generalmente le pongo así para saber de qué estoy hablando, vamos a desarrollador, insertar, control de formulario y vamos a cuadro combinado. Lo creamos de esta manera, formato de control, sombreado, rango de entrada,
va a ser este, pero vamos a hacer un pequeño truco que es ir a otra página y volver para que quede con el nombre de la página y después poder mover el cuadro de formulario para donde querramos. Vincular a la celda, bueno, vamos a poner que quede vinculado a esta celda. La pintamos de amarillo para recordar y cuando elijamos de la lista desplegable, este número es el orden en la columna y acá lo que vamos a hacer es usar la función índice, una función más. Seleccionamos todo este rango, que es la matriz, y la celda que le asignamos al cuadro combinado es el número de fila de la función. Enter, también se puede hacer con buscar B, ¿no? Y ya tenemos nuestro combo para hacer cosas. Y bueno, en esta otra hoja lo que podemos hacer es tener una columna con el promedio general de cada mes, el total de la serie, y acá el promedio de cada mes del año que elijamos. Para eso tenemos que hacer la función promedios y conjunto, en donde el rango de criterios 2 sean los años en la base de datos y el criterio del año sea el que proviene de la elección del combo box. Y de esa manera acá tenemos el promedio del año elegido, por ejemplo 2011. Entonces acá lo que podemos ver es un gráfico que nos compara el promedio total de la serie con el promedio del año que elijo. Esto está interesante porque si esto está vinculado a un Excel en donde estoy calculando producción de energía, puedo ver cómo hubiese sido en tal año la producción. Así que a partir de acá ustedes lo pueden vincular con lo que quieran. Bueno, si te gustó este video, suscríbete, dale a la campanita, quédate en este canal porque se vienen cosas más interesantes. E incluso vamos a empezar a trabajar con instalaciones reales. Así que suscríbete a nuestro canal Aprendiendo Renovables. Un abrazo y saludo para todos.